de la verdad. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos las alabanzas del Te Deum. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rota las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy celebramos la festividad de San Ignacio Loyola, fundador de mi orden, la Sociedad de Jesús. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus tibi, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus precelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesus Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete precautionem nostra, quis et esat exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus canibus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Let us pray. Oremos. O God, Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, grant that by concédenos His help we may que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con Él la gloria del cielo. Jesus Christ, Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que pasando el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito al cielo y a la tierra como testigo contra ustedes. Te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus largos años de habitar en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Verbum Domini. Blessed are they who Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Blessed the man who Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, nor walks ni in the entra way por of la the sinners, senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. He is like a tree Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas. Cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. not so. No así los impíos, no así. They are like Serán paja que arrebata el viento, drives away. For the Lord porque el watches Señor over protege the el way camino of de the los justos, the way of the wicked. pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Once, when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others, one of the ancient prophets has arisen." And he said to them, "Who do you say that I am?" And Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed, and on the third day be raised. Then he said to all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. What profit is there for one to gain the whole world, yet lose or forfeit himself? Verbum Domini. Es un honor que los hermanos me hayan invitado a celebrar esta misa en la festividad del fundador de mi orden, San Ignacio. Él nació en 1491. Creo que Colón recién estaba tratando de llegar a lo que más adelante se sabría que eran las Américas. Así que en ese contexto él nació dentro de la pequeña nobleza en el País Vasco, vivió en un castillo, pero en realidad no era realeza, era el 11º hijo de la familia, y cuando uno habla de herencia, cuando uno llega a ese número, uno no obtiene mucho. El hermano mayor recibe el castillo y el más pequeño nada. Sus padres murieron a los 16 años, cuando él tenía 16 años, y él pasó a ser paje, y luego pasó por las etapas de adherirse a las cortes. Él pasó tiempo en la corte real en diferentes ocasiones, y finalmente se dedicó a ser soldado para uno de los duques en el norte, en Navarra. Por supuesto, esta fue una época de guerra entre España y Francia y Alemania. Todos estaban involucrados. Y el evento más importante de aquel periodo fue cuando fue herido en la batalla de Pamplona. Fue herido por una bala de cañón que le rompió una pierna y le hirió la otra. Y su convalecencia demoró un par de años, en parte porque el hueso se fusionó antes de poder llegar donde un doctor, y sé que tuvieron que romperlo y volver a fusionarlo, y cuando hicieron eso se dieron cuenta que había un bulto. Recuerdan que el tipo de pantalones que usaban los hombres eran apretados, eran cortos, y causaron que se le formara un bulto en la pierna. Y aparte de ser soldado y cortesano, también le gustaba la compañía de las mujeres, y él no quería que ese bulto en la pierna le afeara su apariencia. Así que me lo mandó a cortar sin anestesia, por supuesto, pues no tenían eso en esa época. Todo esto casi lo mata. Y uno se pone a pensar, caray, uno es capaz de amargarse en ese tipo de situación. Él era el tipo de persona optimista que dijo, voy a utilizar esto para pensar la forma en que puedo hacer progresar mi carrera como soldado y como caballero. Quiero leer libros sobre batallas y sobre cómo ser un buen caballero. Y su cuñada en el castillo le dijo, no tenemos ese tipo de libros, pero tenemos la vida de Cristo y la vida de los santos. Y únicamente cuando el aburrimiento lo estaba volviendo loco, dijo finalmente, bueno, lo voy a leer. Y fue entonces cuando empezó ese proceso de conversión y de aprender el discernimiento, porque al pensar sobre la vida de Cristo y de los santos, él empezó a verlo a través de su propio prisma, de su propia perspectiva global. Se dio cuenta que Cristo es un gran rey y que los santos son
los señores y damas de su corte, y esto le dio mucha alegría. Y él notó, después de meses de nada más leer esos libros, que encontró más paz al considerar la vida de Cristo y de los santos que en pensar acerca de más batallas. Aún le gustaban esas cosas, pero eso empezó a disiparse a la vez que Cristo lo atraía. Y esto da inicio a la parte de un proceso en el que Él ha sido esencial para llevar a muchos millones de cristianos durante estos 5 siglos, para guiar a muchos cristianos, pues una de las cosas que sucedió como resultado él pasa de ser del intento a ser un personaje menor, porque es el único a lo que él podía aspirar, a ser un personaje menor en la historia de Europa, porque nosotros ni nos acordamos de los personajes menores, ni siquiera nos acordamos de los personajes importantes, mucho menos de los menores. Pero al retirarse, le fue posible obtener perspectiva, y también a través de muchas gracias que recibió, no solamente en esos libros, sino la Virgen se le apareció hacia el final de su convalecencia en la festividad de la Asunción. Y ese fue un punto decisivo a través del cual no solamente encontró más paz al considerar a Cristo y a los santos, sino que empezó un proceso de rechazo hacia los pecados que había cometido anteriormente. Empezó a darse cuenta, al ver a alguien tan bueno y santo como la Virgen, fue capaz de empezar a ver cuán malo había sido. Así que hizo un peregrinaje a Jerusalén, compró sencillas vestimentas de misión de peregrino, y luego fue a Montserrat, a un famoso santuario de la Virgen. Hasta el día de hoy sigue siendo administrado por los benedictinos. Y dejó su espada. Eso es lo que hacen los caballeros. Los caballeros, cuando regresan, cuando volvemos al siglo XI más o menos, eran llevados por sacerdotes y obispos a realizar vigilias toda la noche para meditar sobre lo que significa ser un caballero cristiano. No se trata solamente de tener poder y fortitud y armas y un caballo. Eso solamente lo hace a uno fuerte y capaz de pegarle a otros. Pero la vigilia de los caballeros era para recordarles que ellos habían de ser juzgados por Dios por la forma en que usaban sus fuerzas, y de que debían tratar de usar esas fuerzas para promover la justicia y detener la injusticia, para ayudar a lograr la protección para los débiles y los pobres, y para asegurarse que honren a la gente. De eso se trataba la caballerosidad. Y en la época de San Ignacio esto estaba empezando a desaparecer como ideal, pero él va y hace esa vigilia no para obtener un caballo y armas, sino más bien para rendir su espada. La dejó en el altar de Nuestra Señora de Montserrat, y luego se convirtió en peregrino para salir a servir a Jesucristo por el resto de su vida. Y pasó los siguientes 10 meses como un semi-ermitaño, orando 7 horas al día. Y al hacer eso, meditó sobre su vida y llegó a conocer a Cristo de manera más profunda, utilizando la imitación de Cristo y los evangelios para entender a Cristo de manera más profunda. Y puso su propia vida en orden. Tuvo muchos problemas espirituales a lo largo de esto, pero los resolvió y tomó notas, lo cual más adelante se convirtió en su libro, Los Ejercicios Espirituales, que es la base del retiro. Y él luego había de inducir
sus compañeros de universidad cuando más adelante fue a París para que también realizaran ese retiro. Y también más adelante todos los que se vuelven parte de la Sociedad de Jesús hacen ese mismo retiro de 31 días 2 veces, porque es una necesidad humana básica y más importante aún, es una necesidad cristiana profunda, poder alejarse de la cultura del mundo, alejarse de todo eso y obtener perspectivas sobre uno mismo y sobre la sociedad de uno. Hace falta poder dar un paso atrás, porque de lo contrario uno se toma a uno tan seriamente, lo cual en general cuando la gente se toma a uno mismo demasiado serio es uno de las mejores señales de que esa persona está loca. La gente que es capaz de reírse de sí misma es la que muestra el mejor síntoma de cordura, porque tienen perspectiva sobre uno mismo. Los que son demasiado serios no tienen perspectiva. Pero ser capaz de obtener ese tipo de perspectiva a través de los ojos de Jesucristo, llegar a conocerlo, entonces podemos darnos cuenta que lo verdaderamente importante, como dice Cristo en el Evangelio, es esencial que nos olvidemos de tratar de enfocarnos en nosotros mismos. No vamos a ser la medida del éxito en la vida. Dios es la medida. Así que hay que obtener perspectiva y eso es lo que Él hizo. Y pasó el resto de su vida compartiendo eso con los demás. Incluso cuando se metía en problemas con la Inquisición. Él fue arrestado por la Inquisición en España. Él no tenía un título universitario. Más adelante fue y terminó la universidad cuando tenía más de 30 años. Tuvo que hacer el primer grado de escuela cuando tenía 33 años y aprender latín, pero tuvo suficiente perspectiva y humildad para decir, eso es lo que tengo que hacer para poder estudiar filosofía y teología y ser sacerdote y después poder predicar el Evangelio. Si eso es lo que hace falta, haré lo que haga falta. No me importa si tengo 30 años y estoy en un aula con niños de primer grado. Voy a asegurarme de hacer lo que sea necesario para la mayor gloria de Dios, el cual es el lema que Él le dio a nuestra sociedad, hacer todo para la mayor gloria de Dios. Y todos nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad, no importa lo que sea necesario con tal de cumplir la voluntad de Dios. Lo que haga falta, morir hacia uno mismo para servir al Señor, eso es lo que quiero hacer. Y Él hizo eso, formó un pequeño grupo de hombres, 7 hombres, más adelante se unieron 3 más. Para 1534 esos 7 tomaron sus votos de servir a Dios, al Señor, a la Virgen y a los santos. No pudieron hacer peregrinaje a Tierra Santa, así que se pusieron al servicio del Papa para permitir que el Señor hable a través de él. Y al cabo de 25 años ya había 3,000 miembros de la sociedad haciendo todo tipo de labores en Asia, las Américas y Europa. Se propagó con la idea de compartir con todos eso en la iglesia, el mismo tipo de llamado de retirarse del mundo para obtener perspectiva de Cristo y conocer la dirección que Jesucristo, nuestro Señor, desea darle a cada uno de nosotros.